¿qué le parece si hablamos de Hipatia de Alejandría? Métale. Así que ubiquémonos en Alejandría. Allá en el siglo IV después de Cristo, por esos tiempos el Egipto era una provincia romana y Alejandría estaba bajo el mando de los funcionarios del imperio que ya se habían hecho cristianos. Se hicieron cristianos después de que Constantino viera antes de la batalla una cruz en el cielo. Noc signo vinces. Exactamente, y una inscripción con este signo vencerás. Y entonces, como venció, ¿qué hizo? Se convirtió inmediatamente. Y tras él se convirtieron todos. Así que eran funcionarios cristianos. Pero cuentan que en Alejandría eran permanentes las discusiones callejeras entre los cristianos y los paganos de la ciudad, porque como hemos dicho algunas veces aquí, en Alejandría la discusión teológica era un deporte nacional. Como que además en Alejandría surgieron numerosísimas discusiones que después fueron ecuménicas acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la Trinidad, etcétera, etcétera. El caso es que la gente estaba todo el tiempo hablando especialmente de herejías. Claro. No tanto entre paganos y cristianos, sino entre los mismos cristianos, a ver si esto era hereje, si aquello no lo era, etcétera. Con respecto a la famosa biblioteca de Alejandría, desde la fundación, allá en el 297 a.C., la biblioteca soportó algunos incendios. También soportó invasiones y robos. Bueno, hizo muchos siglos. Y sí, claro. Primero fue Julio César, en el año 47. Se dice que fue un incendio casual, que son los peores. Y allí se destruyeron 70.000 rollos de los 532.000 que había. Es mucho eso, Es mucho. Pensemos en la época. Sí, muchísimo. El siguiente ataque a la biblioteca fue el del emperador Diocleciano, allá por el 295, ya en la era cristiana, que reprimió una rebelión en Alejandría y, bueno, de resultas de esta represión se produjo un incendio y se quemaron, dice, casi todas las obras de Pitágoras. Parece que tenían los rebeldes, o quizá los represores, un especial encono con Pitágoras, o tal vez fue por casualidad. Hasta que finalmente, en el año 391, el emperador Teodosio I arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos. Paganos lo que... No, junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, bastante maltrecha, y finalmente, en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo. Desde luego, algunos prefieren echarle la culpa a los árabes. Dice, la biblioteca de Alejandría fue destruida por el Islam. Sí. Sin olvidarse que ya estaba casi destruida por otros intentos más exitosos. Hoy vamos a contar algo que sucedió un poco después de la invasión de Diocleciano. Allá en el año 370 nació Hipatia o Hipasia de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano que trabajaba en la administración y además daba clases en la biblioteca. La biblioteca, al lado estaba el museo, era el centro de la actividad científica de Alejandría, que era la ciudad culta por excelencia, más culta del mundo, probablemente, si es que en China no sucedía algo parecido, aunque no lo creo en este año. Teón, el viejo de Hipatia, hizo algo insólito para la época, que fue incluir a su hija Hipatia en su círculo de discípulos. La anotó como alumna de él mismo. Hipatia era una linda mujer de ojos verdes. También sabemos que cuando se desplazaba parecía bailar. No sé si es una virtud. Más bien le diría que no. Eso da la impresión de que es algo que comió. Bien. Tenía varios pretendientes, pero ella los rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Retírese porque estoy dedicada exclusivamente al estudio. Bien. Sócrates Escolástico, que fue un historiador y biógrafo, escribió la historia de Hipatia 200 años después de la muerte de esta chica. Quiere decir que tenemos que tener un cierto cuidado en aceptar todo cuanto este hombre diga. Pero él cuenta que Hipatia cada día, desde muy temprano, se sometía a ejercicios físicos
Quiere decir que hacía ejercicio físico. Y luego tomaba baños relajantes que le permitían concentrarse para el estudio de la ciencia. Atención, alumnos. Para aprender la ciencia, lo primero es el ejercicio físico y lo segundo el baño relajante. No estudió mucha fisiología, Hipatia, seguramente. Parece que no. Hacer una cosa después de la otra no es conveniente, queridos alumnos. No. Hipatia se dedicó durante 20 años, uno atrás de otro, a enseñar geometría, filosofía, matemática y astronomía. Sus compañeros la llamaban la filósofa, para mí que para cargarla, y no faltaban los que le decían ánfora etrusca. Ánfora etrusca que baila cuando camina. Bien, Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo, aquel de las emanaciones, qué sé yo. La cuestión fue que Hipatia ganó tal reputación que asistían estudiantes de Europa para escucharla. Dice Sócrates Escolástico, el biógrafo, ¿no? Dice, consiguió tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. Es decir, o a quien la deseara. Que viene a hacer lo mismo. Claro. Además, inventó un aparato para destilar el agua. Una cacerola. Y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Ajá. Pero como se sabe, Hipatia era pagana y le tocó vivir tiempos muy duros, donde el paganismo era muy perseguido. El obispo Cirilo, ¿qué haces? ¿Qué tal Cirilo? Patriarca cristiano de Alejandría, y Cirilo nos recuerda a aquellas incursiones de los griegos hacia el norte, que los llevaron hasta el territorio que hoy es Rusia, y dejaron allí, ya cuando, o al principio del Imperio Romano de Occidente, sí, claro. de Oriente, quiere decir, el Imperio Bizantino, vamos, dejaron en tierras rusas el alfabeto griego. La marca de la escritura, justamente. Que y justamente el alfabeto que hoy usan los rusos, que es el alfabeto cirílico, proviene, como cualquiera puede ver inmediatamente, del alfabeto griego. Es la Pravda auténtica. Bueno, el obispo Cirilo, que era el patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían monumentos y templos paganos, incluso junto con los que estaban dentro de los mismos. Bueno, dentro de los templos paganos había mucha gente, no así dentro de los monumentos. Hay poco monumento hueco. Claro. Por su saber, inmediatamente los amigos de Cirilo sospecharon de Hipatia. ¿Por el saber de ellos o por el saber de ella? Por el saber de ella, lo que sabían de ella, que estaba buena, ¿no? Y empezó a considerársela como una perra lúbrica. ¿Cómo me gustaría tener una perra lúbrica? Que se entregaba a las orgías de los hechiceros. Oh. Abracadabra. Me enamoré. Muy bien. Aquí le presento. Naturalmente, eso es lo primero que uno piensa cuando una señora enseña matemáticas. Ahí va la perra lúbrica de matemática. Agregó Cirilo que Hipatia despreciaba a Cristo y nada más. Muchos de los seguidores de Hipatia se convirtieron al cristianismo, pero ella no quería saber nada. Hipatia tenía un amigo en el poder, un prefecto romano, usted sí que es un prefecto caballero, que era Orestes. Este romano incluso iba a las clases de Hipatia, mitad para mirarla. Orestes quiso tentarla con las nuevas creencias, pero no hubo caso. Durante las cuaresmas del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, un tal Jerónimo, capitanejo de... Sí, la estaba persiguiendo para conquistarla. Está escrito maravillosamente. Dice la crónica que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había caído enamorado. Claro, tanto calcular el curso de los astros,
uno no es de madera. Sirio de allá, Canopus de acá, Vega de por allá y Rigel de acullá, que uno termina... Mira la osa mayor, claro. Claro. Bueno, la estaba persiguiendo literalmente, es decir, la estaba corriendo. ¿La corría? Y la corría por una calle, ella iba adelante y Jerónimo atrás. Y justo aparecieron los hombres fanáticos que querían matarla. Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto, llamado Juan de Niquio, que no estaba allí. Se lo contaron. Bueno, pero parece que un grupo de impetuosos la persiguió, la golpeó, la arrastró por las calles hasta llegar a un templo llamado Cesáreo. Allí continuaron cortándola y golpeándola hasta que se murió. Ah, bueno. Bien. Su amigo, el prefecto romano, informó de los hechos y pidió a Roma una investigación. Pero no pasó nada. Solo no se obtuvo ninguna respuesta. Y Cirilo de Alejandría, el obispo ese que la tenía montada entre ceja y ceja, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún sitio de Atenas, como suele decirse. Cada vez que se asesina y cada vez que desaparece se asesina a alguien, alguien. Es muy propio de los peores asesinos el negar incluso que sus víctimas estén muertas. Sí, señor. Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón, no solo en Alejandría, sino también en el resto del imperio. Mitad de bronca. Dice, ahora que se murió Hipatia, no enseñamos más nada de la caverna ni de el topos ouranos. Bien, dicen algunos historiadores que esta muerte fue un escalón y un precedente claro hacia los oscurantismos que vinieron después. Bueno, qué sé yo. Y esta fue la historia de la pobre Hipatia, una muchacha de ojos verdes, que se desplazaba por la calle como quien baila y que no estaba interesada en amores. ¿A quién quiere dedicar esta historia, Jorge, que es tan interesante para contarle a los niños? Por ejemplo, aprende o te rompo el alma. Bueno. La verdad, Alejandro, creo que en principio es menester dedicársela a los amigos de la cultura árabe, que, siendo acusados vilmente de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, fue gracias a ellos a quienes se preservó buena parte de los textos canónicos griegos en Siria. Claro. Cuando desaparecieron de la biblioteca de Alejandría, merced a varios eruditos árabes, llegaron esos textos que permanecieron vivos y fueron retomados después por aquellos que recuperaron el saber griego en la tardía Edad Media. Creo que después sería bueno dedicarlo, ya que se trata de una mina también, a nuestra amiga Lidia Borda, que cantó tangos en la biblioteca de Alejandría, cuando hace poco se reinauguró, hace un par de años. Sí, la reinauguraron después de 1500 años, 1400 años, pero no es lo que era. No, no es lo que era. Y tampoco estaba Hipatia. Y finalmente, Bueno. me parece, Alejandro, que se merecen una dedicatoria cuantas perras lúbricas anden por ahí, Sí. no solamente por lo de lúbricas, digo, sino también porque toda mujer que aspira al conocimiento, más allá de la belleza que carga sobre sí, es una de las pocas demostraciones de que quizás Dios exista. Está bien, incluyamos también a Loren Darrell con su cuarteto de Alejandría, cómo no, ¿eh? al hermano, ayer al que hablaba de bicharracos, por ahí, Claro, entre y de Justina toda la hacía lo gente suyo. que escucha este programa a orillas del lago Mariotis. ¿Cómo no? Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado, incluso varias veces, esta historia al discotecario, y le hablamos del curso de las estrellas. Sí. Y ahí se desmayó, ahí se desmayó, como le pasó al pretendiente Claro, de Hipatia. y nos dio este disco que se llama When You Wish Upon a Star, que canta Cabernet y que se refiere a estrellas, a cursos, A deseos. a Rigel y a deseos.